espaldas del sol. Capítulo 39. Bajo el mismo cielo. Por primera vez en mucho tiempo, Candy tenía un fin de semana completamente libre. Había estado esperando poder dedicar esa mañana de sábado a no hacer absolutamente nada y quedarse en la cama hasta muy tarde. Pero la llegada de Anthony había echado por tierra todos sus planes. Durante los 2 días que llevaba en Chicago, él no había hecho ningún intento de buscar un momento a solas con ella para mantener la conversación que tenían pendiente. No obstante, Candy intuía que ese era exactamente el motivo por el que le había propuesto dar un paseo en barca por el lago Michigan. Francamente, la idea no le disgustó. Es más, aceptó de inmediato. Sin embargo, lo que no tenía tan claro era si su entusiasmo respondía a la perspectiva de pasar unas horas con él o a la posibilidad de resolver las cosas entre ellos. En el fondo, comenzaba a creer que eran 2 cuestiones muy diferentes y que a corto plazo solo estaba preparada para una de ellas. Desde luego, su reticencia no tenía nada que ver con ese hombre que posiblemente jamás volvería a cruzarse en su camino. Candy dio una encogida al sentir las gotas frías que él le había lanzado al rostro para que le prestase atención. Lejos de molestarla, comprendía la inofensiva reacción de Anthony, pues había pasado la mayor parte del tiempo desde que habían embarcado, tácita y ausente. Pero, pese a que era una mañana soleada, las aguas del lago estaban gélidas, como solía ser habitual a principios del mes de enero, y las sintió sobre la piel como cristales de hielo. «¡Por Dios, Anthony!», exclamó la muchacha, apresurándose a secárselas antes de que la brisa las cristalizase sobre su rostro. «Habría preferido 1000 veces que me golpearas con el remo en la espinilla para llamar mi atención». El joven se echó a reír, más que nada porque le complació enormemente su reacción. «Vaya, me alegra que haya vuelto esa Candy, que ya casi ni recordaba. ¿Qué quieres decir?». Anthony la escrutó largo rato, con una tierna sonrisa. «Así te recordaba, Candy», susurró él. «Desde que nos fugamos a Nueva York aquella noche, pareces otra persona. Más callada, menos espontánea». «Es posible», reconoció ella. «Han sido demasiados cambios y no es fácil adaptarse a todo lo que ha pasado». A Candy le pareció una explicación razonable. Y además se la había ofrecido con total honestidad. Pero por el gesto de él, la joven dedujo que no estaba del todo convencido. Su pregunta lo confirmó. «¿Y el hecho de que hayas estado tan callada y distraída desde que subimos a la barca también forma parte de esa adaptación?». La muchacha sonrió ligeramente, negando con la cabeza. «No, claro que no. Solo estaba ensimismada contemplando la serena belleza del lago en invierno. Por cierto, ¿qué tal es el hotel donde te hospedas?». «Es bastante confortable», respondió él escuetamente, sorprendido por el cambio de tema. «El Park Row es bastante prestigioso», convino Candy con voz neutra. «Pero no creo que puedas estar tan cómodo como en la casa de tu tío. Hay habitaciones más que de sobra. Podrías haberte hospedado allí sin problema». «No me parece apropiado que vivamos bajo el mismo techo sin estar casados», replicó él con seriedad. «Prefiero que las cosas sigan como cuando te alojabas en casa de Charlotte». Hizo una breve pausa antes de añadir: «Recuerda que cuando te visitaba
volvía todas las noches a mi apartamento. Espero que al menos la habitación tenga buenas vistas y... Creo que no estamos aquí para hablar de eso. La interrumpió él, con voz más autoritaria de la que pretendía. La joven hizo una leve mueca concesiva. Adelante, empieza tú, le instó. Anthony dejó los remos y sonrió. Pese a que trataba de aparentar lo contrario, Candy se dio cuenta de cuán nervioso estaba. Candy, en primer lugar quiero decirte que lamento mucho no haberte abierto la puerta cuando fuiste a despedirte. La miró directamente a los ojos. Sé que fue imperdonable, pero estaba muy ofuscado por tu falta de confianza. Disculpa aceptada, aunque gran parte de culpa la tuve yo por haber pensado mal de ti y de Josephine. No tenía ninguna razón para hacerlo. La boca del jinete se contrajo y bajó los párpados apenas unos segundos antes de volver a esbozar una sonrisa. Aunque, pensándolo bien, en lugar de enfurecerme, debería haberme alegrado, confesó luego. Significaba que estabas celosa y debo admitir que me agrada. Candy no respondió a eso último. Arrugó ligeramente la nariz y apretó los labios mientras terminaba de secarse unas gotas ya inexistentes. No obstante, la mirada expectante del muchacho la instaba a decir algo. Bueno, creo que los dos hemos tenido la madurez suficiente para aceptar nuestros errores. Convino entonces. De modo que yo aún no he concluido. Volví a interrumpirla con voz grave. Hay algo más que quiero contarte. Adelante, pidió ella. El joven vaciló un momento y después dijo: Me avergüenza tener que confesarte esto, Candy, pero debo ser honesto contigo. Hace unas semanas tuve un encuentro con una señorita de compañía. Ya lo sabía, admitió ella, casi sin inmutarse. Albert y Patricia me lo dijeron. Anthony se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, sin saber muy bien qué lo impactaba más, que ella estuviese al tanto o la tranquilidad con la que lo había dicho. Había esperado lágrimas, reproches, incluso que lo abofeteara. Pero su reacción, o más bien su falta de ella, lo había dejado perplejo. Cuando logró salir de su estupor y se disponía a decir algo, ella se le adelantó. Es una bajeza, un acto vergonzoso, y no lo digo porque seas tú. Mi opinión sería la misma para cualquier hombre que paga por obtener los favores de una mujer. Tienes razón, dijo. No puedo justificar lo que hice. Es vergonzoso, como has dicho. Pero si sirve de algo, en mi defensa diré que si llegué a caer tan bajo fue porque te echaba de menos. No dejaba de pensar en ti, en todo lo que había pasado. Eso no lo hace menos reprochable, lo sé. Candy lanzó un suspiro y lo miró con el ceño fruncido. ¿Pensabas en mí, de verdad?, preguntó con tono acusativo. Por eso cuando llamaste a casa de tu tío, el primer nombre que mencionaste fue el de Josephine. No me acuerdo muy bien, sostuvo él, meneando la cabeza. Estaba borracho. Si lo hice fue porque no sabía ni lo que decía. Ya, replicó ella lacónica, como si su respuesta no le sorprendiera. En cambio él parecía abrumado por la culpa. Estoy muy arrepentido, Candy. Si pudiera dar marcha atrás, no volvería a cometer ese error. Debería haber escuchado los consejos que me dio ese... Se interrumpió y tragó saliva. Terry. ¿Terry? ¿Terrence Granchester?, inquirió atónita, deseando por alguna extraña razón que él no lo confirmase. Sí, coincidí con él de manera casual en un bar de alterne en Manhattan. La vida de ese hombre
no era de su incumbencia. No obstante, la joven tuvo que morderse la lengua para no preguntarle si Terry también había terminado la noche con alguna de esas señoritas de compañía. De modo que se apresuró a decir lo primero que se le ocurrió. Deberías haber seguido sus consejos. El muchacho mostró su acuerdo con una mueca y la miró fijamente durante unos segundos antes de continuar. Aún tengo que confesarte algo más. ¿Y bien?, le urgió ella al advertir su vacilación. No te conté toda la verdad sobre lo que pasó entre Josephine y yo, explicó. Cuando tú y yo estábamos separados, me sentía tan presionado por lo que estaba viviendo con Elisa que una tarde me dejé llevar y tuve un encuentro con Josephine. Ya sabes a qué me refiero. El jinete se tomó unos segundos para tratar de librarse de la incomodidad que le suponía hablar de esos temas con ella. Te juro que solo fue una vez, poco antes de que Elisa me liberara del compromiso, agregó compungido. La respuesta de Candy volvió a dejarlo perplejo. No tenías por qué darme explicaciones sobre eso, Anthony, contravino con una leve sonrisa. En ese momento, tú y yo no estábamos juntos. En todo caso, la explicación se la debías a Elisa. Él la escrutó incrédulo y le lanzó una mirada casi inquisitiva. ¿No estás enojada? Enojada no es la palabra, corrigió ella. Estoy decepcionada. Me cuesta creer que hayas hecho esas cosas. El chico bajó la vista hacia los remos inmóviles en el agua. Por tus palabras, intuyo que vas a pedirme tiempo. ¿No es así?, aventuró resignado. Sí, corroboró ella. Necesito tiempo para procesar todo esto, para asimilarlo y poner en orden mis pensamientos. El semblante del jinete se ensombreció tanto tiempo como se mantuvo en silencio. No le agradaba la idea, pero ¿qué otra cosa podía hacer sino respetar su decisión? Presionarla solo serviría para alejarla de él. Lo comprendo, concedió pese a su reticencia. Será mejor que te lleve a casa. No pensaba volver a verla. Lo había decidido antes de descubrir el regreso del muchacho. El chico había vuelto a Chicago con el pretexto de asistir a la boda de Archie Balciani, aunque él sospechaba que en realidad estaba allí para recuperar lo que creía que le pertenecía. Había tomado la decisión cuando estuvo a punto de volver a besarla. Si no se alejaba de ella, no haría otra cosa más que complicarle la vida y ponerla en una situación comprometida. Se había dicho entonces, tratando de convencerse de que era lo más acertado y, sobre todo, de que hacía lo correcto. Y sin embargo, que el diablo lo llevara. Un par de días después, estaba otra vez en la mansión Arley, en compañía de su hermano. No era hombre de contradecir las decisiones que tomaba. Pero en este caso, si había que culpar a alguien, era Alexander. Desde luego, el brillante trabajo que había hecho en un solo día hacía honores a la buena reputación que lo precedía. No le llevó más de 24 horas descubrir que el Michael Compton al que Arley le había encargado investigar era el mismo hombre que se acostaba con Susana y, de cierta manera, se sentía en la obligación de colaborar en todo lo que pudiese. Albert le agradeció el gesto. Para él, toda ayuda era valiosa, si con ello lograba que ese crápula de Compton terminase entre rejas. De manera que también embaucó a tu esposa para que firmara un documento que lo exculpara, concluyó Albert, sentado detrás del amplio escritorio de caoba. En efecto,
respondió Terry. Sacó un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta y lo extendió sobre la superficie pulida. Esto lo confirma. Barey me lo entregó anoche, después de revisarlo con atención. Mientras Albert y su hermano examinaban el documento, la atención de Terry se desvió. Deslizó la vista por la habitación, deteniéndose por enésima vez en las imponentes puertas de roble que cerraban la biblioteca, temiendo que se abriesen en cualquier momento. Mi instinto me dice que ese idiota de Compton tiene el cerebro de un mosquito. No será difícil atraparlo, alardeó Alex. Alarde o simplemente garantía de su experiencia. A Albert le complació oír eso. Solo espero que encontremos pronto un hilo del que poder tirar, repuso, levantando la vista del papel. Alexander sonrió con suficiencia. Quizá ya hayamos encontrado uno. Miró a su hermano en busca de confirmación, pero la atención de Terry estaba en otra parte. Alex siguió su mirada y arqueó una ceja. ¿A qué viene tanto interés por esa puerta, hermano? ¿Esperas que salga de ella alguna aparición? Terry lo fulminó con la mirada antes de dirigirse de nuevo a Albert. Sí, es posible que hayamos encontrado ese hilo. Al parecer, Compton mantiene una estrecha relación con uno de los hombres que participó en el secuestro. Hizo una pausa. De momento es toda la información que hemos recabado, pero estamos casi seguros de que los intentos de secuestro de Candy, de Patricia y de la señora Elroy son un método para chantajearte. Creemos que quiere que te olvides de hacerle pagar por el derrumbe del hotel. Albert se pasó una mano por la barbilla, pensativo. Tiene sentido. Es la única hipótesis posible, ahora que sé que Compton conoce a uno de los secuestradores, concedió. Alex se puso en pie y tendió una mano hacia Albert. Ha sido un placer conocerte, Albert. Puedo tutearte, ¿verdad? Me ofendería si no lo hicieses, convino Albert con una amplia sonrisa. Por el momento, como dijo mi hermano, eso es todo, añadió el detective. Pero, aunque no me gusta fanfarronear, te aseguro que esa rata pronto caerá. Es solo cuestión de tiempo. Terry se apresuró a secundarlo, ya dirigiéndose hacia la puerta. Pero su hermano aún no había terminado. Se volvió hacia él, enarcando una ceja, con manifiesta curiosidad. ¿A qué vienen tantas prisas? ¿Temes que se te escape el tren? Te mantendremos informado de cualquier novedad, Albert, dijo Terry, sin hacer caso al comentario de su hermano. Justo en ese momento se escuchó un brusco portazo que retumbó desde el vestíbulo. El sonido hizo que los tres hombres guardaran silencio y miraran instintivamente hacia la pared que daba a la entrada. A continuación, oyeron el murmullo airado de una voz femenina que refunfuñaba para sí. Vaya, comentó Albert con una leve mueca. Parece que Candy ha vuelto de su paseo con Anthony y, a juzgar por ese recibimiento, no ha ido del todo bien. Terry no se percató de que estaba apretando la mandíbula hasta que comenzó a dolerle. Tenemos que irnos, Alex, insistió con una urgencia que ahora cobraba sentido para su hermano. Esperad, los detuvo Albert, levantando una mano. Os propongo que os hospedéis aquí en la residencia. Hay habitaciones más que de sobra y así no os veréis obligados a ir y venir cada vez que descubréis algo. No, rechazó Terry de inmediato. Su negativa fue tan cortante que Alexander lo miró, ahora sí, con total desconcierto. No entiendo tu reticencia, Terry, repuso Albert. El ofrecimiento es especialmente conveniente para ti, dado que trabajas y dispones de menos tiempo libre. Ya no trabajo para la multinacional farmacéutica, aclaró él. Vi una buena oportunidad de negocio en unos astilleros que su anterior dueño, debido a su edad y falta de descendencia,
había puesto en venta y fundaré mi propia empresa. Sí, mi hermano no ha nacido para recibir órdenes, sino para impartirlas, apuntó Alex. Enhorabuena, se congratuló Albert, palmeándole el hombro. Entonces, os lo pido por otra razón, agregó poniéndose serio. No puedo encargarme de mantenerlas vigiladas a las 3 yo solo. Vuestra presencia en la casa sería de gran ayuda, confesó mirando directamente a Terry. Él le sostuvo la mirada, preguntándose si aquello era en verdad lo más conveniente. Puede que no lo fuese, pero era una cuestión de lealtad, una deuda que no podía eludir, por mucho que contradijera sus planes. Podría marcharse por muchas razones, pero hacerlo significaba darle la espalda, y eso era algo que no estaba dispuesto a hacer. Era curioso cómo el destino volvía a jugarle una mala pasada. Había decidido mantenerse al margen, y ahora se vería obligado a vivir bajo el mismo techo que ella durante un tiempo. Se tomó unos segundos, sopesando la respuesta, que ya sabía era ineludible. De acuerdo, nos quedaremos.